Hola, buenas noches a todos. Bueno, este es mi primer video, disculpen la desprología, pero en realidad lo estoy haciendo con un celular y sin grandes inversiones ni estudios ni nada por el estilo. Este video lo estoy realizando en realidad porque me llegaron de afuera, sí, estas baterías LG ADB 1865. Son unas baterías que no son aptas para vapeo, ¿sí? Esta batería, según las especificaciones técnicas que pude averiguar en internet, ¿sí?, soportan una descarga máxima de corriente de 1 a 3 amperes. ¿Sí? ¿Por qué hablan de las baterías con protección? En realidad hablan con las baterías con protección porque este tipo de baterías en realidad no protege nada si uno le exige más a la batería de lo que soporta. ¿Sí? Nosotros tenemos, lo que utilizamos en los vapeadores son resistencias. ¿Sí? Para explicarlo sencillamente, son una especie de oposición, ¿sí?, a un cortocircuito de la batería. Si nosotros en realidad tomásemos un cable, ¿sí?, y conectaríamos directamente el polo positivo de la batería al negativo, haríamos que la batería entre en cortocircuito. Eso produciría que la batería empiece a recalentar al punto ese de que todos hablan de que explotan, ¿sí? No es para generar una psicosis. Si pueden ver otros videos en YouTube donde se ve claramente que la batería antes de explotar en realidad genera algunos avisos previos como para darse cuenta de que va a explotar. Pero tampoco es recomendable utilizar este tipo de baterías para vapeo, ¿sí? Para hacerlo de una forma sencilla, ¿sí?, se me ocurrió explicar básicamente la denominada ley de Ohm, ¿sí? Estos son los principios básicos de la electrónica, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver el cartel, acá arriba estamos hablando de la ley de Ohm, que se distingue, ¿sí?, por ese símbolo, ¿bien?, que es el símbolo justamente, valga la redundancia, de Ohm, ¿sí? La tensión, ¿sí?, que nosotros utilizamos en nuestro mod, ¿sí?, la medimos en voltios, ¿sí? Cada tensión, intensidad y resistencia, ¿sí?, tiene una unidad de medida. En este caso, para lo que es la tensión, la unidad de medida son los voltios. Para lo que es la intensidad de corriente, ¿sí?, la unidad de medida es el amper, ¿sí? Yo no voy a entrar en grandes detalles para que no sea difícil entenderlo. Yo me voy a manejar, ¿sí?, utilizando 6 conceptos: tensión, intensidad y resistencia u ohms, ¿sí?, voltios, amper u ohms. Bien, esas tres cosas, entendiendo esas tres cosas básicamente, no es necesario ser un electrónico para poder entender qué es lo que estamos haciendo con nuestro mod y cómo estamos vapeando, ¿sí?, y hasta dónde alcanzaría nuestra pila. Entonces, la tensión, ¿sí?, la cantidad de voltios, ¿bien?, que estamos utilizando en nuestro mod va a ser relativo, ¿sí?, a la cantidad de amperes de descarga que utilice la batería, ¿sí?, y la cantidad de ohms que utilice la resistencia que nosotros hacemos. Cuando nosotros hablamos de los setups de los mods, en realidad lo que estamos haciendo son distintas resistencias, ¿bien? Hay gente que vapea con una resistencia, gente que usa Clapton, gente que utiliza otro tipo de resistencia, distintos tipos de alambre, ¿bien?, lo cual van variando justamente esa unidad de medida, ¿bien? Entonces lo que hay que saber siempre es cuántos amperes de descarga estamos utilizando en la batería, ¿sí? A nosotros lo que nos importa es eso básicamente. ¿Por qué explotan estas baterías? Porque superamos la cantidad máxima de amperes que soportan en cuanto a descarga. O sea, en el momento de que nosotros presionamos, ¿sí?, el botón de calada, en ese momento es donde estamos exigiendo esa batería, ¿sí?, a una potencia de descarga. Esa potencia de descarga, una corriente de descarga mejor dicho, se mide en amperes. Esta batería que tenemos acá, ¿sí?, utiliza de descarga máxima, ¿sí?, de 1 a 3 amperes. ¿Bien? Teniendo en cuenta eso y con los conceptos de estas fórmulas que yo di, donde la tensión es igual a la resistencia por la intensidad de corrientes, donde la intensidad de corriente es igual a la tensión dividido la resistencia, y donde la resistencia es igual a la tensión dividida la corriente, ¿sí?,
vamos a ver con los equipos que yo tengo, los que utilizo a diario, ¿sí? Uno de los equipos que utilizo a diario es el Vaporeso, ¿sí? Este equipo es un muy buen equipo con una resistencia de cerámica, pero exige muchísimo la batería este equipo. ¿Por qué digo que exige muchísimo? Porque se utiliza para tener un gran sabor a una tensión de 5 volt, nada más y nada menos que 5 volt. Y tiene una resistencia, ¿sí? Que si bien es sub-ohm, o sea, menor a un ohm, está en 0,89 ohms, o sea, una resistencia bastante grande, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el mod, sí, espero que se vea, tiene 0,89 la resistencia. Para vapear a 5 volts estamos utilizando 28 vatios, ¿sí? En modo bataje, ¿bien? Y ahí tiene el sabor ideal. Bueno, viendo eso, ahora les voy a mostrar acá en los cartelitos estos caseros que armé. Disculpen la desprolijidad, espero que se vea, después lo voy a revisar cuando vea el video. Estos 5 voltios, ¿sí? Que yo necesito en ese atomizador para que tenga el sabor ideal, dividido los 0,89 ohms que tiene la resistencia, me estaría dando una descarga de la batería de 5,61 amperes, ¿sí? ¿Viste? Considerando que estábamos hablando que esa batería soporta un máximo de 3 amperes, esa batería para este equipo no se podría utilizar. O no, a ver, se puede utilizar. No sería lo recomendable, gente. O sea, si nosotros queremos que la batería no nos explote en la cara, lo que hay que tener cuidado es de no superar esa cantidad de descarga que tiene máximo la batería, porque ahí estaríamos desafiando ya la electrónica y la química. Teniendo en cuenta que esa batería soporta un máximo de 3 amperes de descarga, la fórmula, ¿sí?, a utilizar para setear bien el mod sería los 3 amperes de descarga máxima que trae la pila por los 0,89 ohm, que son la resistencia que traen comerciales los vaporesos, nos estaría dando una tensión de 2,67 voltios. Eso sería lo máximo que yo puedo regular el mod para que esa batería funcione a su pico máximo de descarga de corriente, ¿sí? Estamos hablando de unos niveles muy inferiores a lo que realmente requiere el atomizador con esa resistencia, ¿sí? Por eso es que esa batería no es apta para vapeo. Ustedes tendrán su batería, ustedes tendrán sus mods y ustedes tendrán sus atomizadores. Yo en este caso tomé como ejemplo mis dos equipos, como para dar un ejemplo básico. No me quiero meter en grandes detalles, sino que lo que quiero es que la gente sepa por qué le dicen que una batería no es apta para vapeo. Una cosa es que a mí me digan no es apta para vapeo y que yo sepa los niveles que tengo que manejar. En mi caso, a mí me interesa mucho investigar del tema, ¿sí? Tengo algunos conocimientos, estudié en la escuela técnica, ¿sí?, el secundario. Y bueno, mi idea es compartir con ustedes y que ustedes sepan por qué le están diciendo que las baterías no son aptas para vapeo. No por una cuestión simplemente comercial, sino que nosotros sepamos por qué. Busqué muchos videos en castellano, no lo logré conseguir. Los que conseguí estaban en inglés y los subtítulos me decían cualquier cosa. Entonces decidí compartir esta información con todos ustedes, ya que me llevó mucho tiempo de estudio entender este tema de las baterías. Otro de los equipos que yo tengo, ¿sí?, es el Stick Pico, ¿sí? Este equipo, bien, yo lo utilizo en este caso a 2,60 voltios con una resistencia de 0,26 ohm, que es la resistencia en realidad de 0,3 comercial que trae este aparato, y lo vapeo a 26 vatios, bien. Yo con ese nivel, sin exigirlo mucho al equipo, la verdad que tengo un buen sabor y una buena producción de vapor. Habrá quienes necesitan más, habrá quienes vapean en menos. En este caso, eso es lo que yo vapeo, ¿sí? En este stick pico, ¿sí?, con una resistencia de 0,26 voltios, a 2,60 volt, que es lo que yo lo estoy utilizando al mod, dividido los 0,26 ohm de la resistencia comercial de 0,3 que trae el equipo, estoy utilizando una tensión aproximada de 10 amperes, gente. 10 amperes. Dijimos que la potencia máxima que soporta esa batería, la cantidad de amperes máximo que soporta esa batería, son de 3 amperes. O sea, estoy superando en 7 amperes
lo que soporta la batería. O sea, sería recontra exigente para ese tipo de batería. Teniendo en cuenta, vamos a hacer la inversa, ¿sí? ¿A cuánto yo tendría que colocar el mod para utilizar esa batería? Que es lo mismo que hicimos antes con el Vaporeso. Teniendo en cuenta que son 3 amperes, ¿sí? Por 0,26 ohm, la tensión o la tensión, la cantidad de voltios que yo puedo regular ese mod es de 0,78, ¿sí? No produciría lo que a mí me gusta vapear, ¿sí? Por eso es que se dice que esa pila no es apta para vapeo. En realidad, cualquiera de las otras pilas soportan un amperaje de entre 15 y 20, que es lo que se recomienda, ¿sí? Las baterías que vienen con protección, ¿bien? No me quiero poner a detallar bien el tema de las siglas. Estoy tratando de hacer algo muy simple para que todos entiendan. Después seguramente llegarán las críticas que hubiese explicado, lo que es una batería, cómo son los distintos tipos de batería, pero esto yo quiero hacer un video sencillo. Un video sencillo para que cada uno pueda saber de dónde surge, ¿sí? La ley de Ohm y cómo utilizarla, ya que para mí esto es lo básico que nosotros necesitamos saber para qué batería nosotros comprar. ¿Qué batería nosotros necesitamos comprar? La batería, que son seguras con protección electrónica, que la descarga, ¿sí?, en amper que utiliza es superior a 15 amper. Eso sería lo óptimo. Mientras más amper de descarga tenga la batería, mejor y más seguro va a ser para nuestro vapeo diario, ¿sí? Algunos mods traen protección, ¿sí? Por ahí sería arriesgarse a ver si el mod lo corta o no, pero no es lo más recomendable. Entonces por eso yo decidí en este caso compartir con ustedes este tipo de conocimiento, lo cual para mí me llevó mucho tiempo y creo que va a ser muy útil para todos ustedes para terminar con el tema del mito de las baterías y de que si son comerciales, no son comerciales, si sirven o no para vapeo, ¿sí? Desde ya les agradezco a mucho su tiempo, espero que les sea útil, ¿sí? Realmente lo hice con ese fin, no con ningún otro tipo de fin comercial, sino con el fin de ayudar a la gente que desconoce del tema y que arriesga, ¿sí? Que arriesga cosas, vamos a decir para no exagerar ni minimizar, utilizando ese tipo de batería porque es la única que consiguió o es la que compró por error. Desde ya muchas gracias. Buen vapeo para todos.